Bienvenido al devocional Alza tus ojos, de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día de hoy el Señor nos concede la bendición y la oportunidad de comenzar un año más, pero a la par también nos da la bendición y la oportunidad de comenzar este año meditando en su palabra. Para ello quiero compartir contigo el devocional titulado La fe que vence. Quiero basar esta meditación en Génesis capítulo 22, verso 3, donde la palabra de Dios dice: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Quiero comenzar diciendo que la fe debe de ser una de las cualidades que nos distinga este año como hijos e hijas de Dios. Existe en el pueblo de Dios, sin embargo, bastante confusión acerca de este tema, del tema de la fe. Hay muchos que piensan que la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Hay otros que piensan que la fe es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Incluso llego a pensar y a concluir que la fe es una exhortación que escuchamos con cierta frecuencia en la iglesia, porque es muy normal que escuchemos que debemos hacer las cosas con más fe, lo que delata una convicción de que la fe se refiere a manifestar mayor entusiasmo en los emprendimientos. El versículo de hoy nos da una clara idea de que la fe es algo enteramente diferente. Quiero que veamos porque las instrucciones de Dios que llamaban a Abraham a ofrecer en sacrificio a su único hijo Isaac ubicaban a este patriarca en el centro de lo que podía ser una profunda crisis personal, que solamente con fe iba a poder superar. La noche posterior a estas instrucciones debe haber sido una interminable agonía. Mientras Abraham luchaba con las reacciones naturales a tamaña petición, yo me imagino y quiero pensar que él estaba enfrentando crisis, teniendo muchas preguntas. ¿Cómo podía este gran Dios pedirle el hijo que tantos años había esperado, que incluso Dios mismo le había prometido y le había ya otorgado? Sin embargo, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo en su comportamiento. Entendía que él, como siervo de Dios, era llamado a la obediencia, aun cuando no entendía lo que el Señor estaba haciendo ni el porqué de las circunstancias en las cuales se encontraba. Vemos ante todo que Abraham demostró fe. Vemos incluso resonando las palabras del apóstol Pablo, porque en Abraham vemos que tiene bien claro que él era un esclavo de la obediencia. Él era alguien que quería obedecer al Señor. Y quiero que regresemos al pasaje ahí en Génesis 22, verso 3, y notemos la abundancia de verbos en este versículo. Dice: se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y fue. Sin importar la magnitud de su angustia, Abraham, el padre de la fe, comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que se le había mandado, mostrando con esa actitud, de esa forma, lo que es la esencia de la fe. Porque la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios, que conduce de una manera muy clara a la acción. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. En este caso también, según el autor de Hebreos, vemos a Abraham que muestra una fe, y vemos que esa fe queda clara porque Abraham creía que Jehová, Dios, quien le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esos son realmente ejemplos de hombres que nos animan este año a desarrollar una fe que vence. En la actualidad,
Vivimos tiempos en los cuales nuestro pueblo, la sociedad, se ve constantemente rodeada de crisis, de tiempos difíciles. Si esperamos que actúe con fe la gente, nosotros debemos mostrarles esa misma confianza en la bondad de Dios y que sea algo evidente en acciones concretas, que la gente pueda ver en nosotros que no perdemos tiempo en dudas, en vacilaciones o en cuestionamientos, sino que vean en nosotros una fe que vence. Este año que recién inicia, ojalá que nuestro anhelo y uno de nuestros propósitos sea que nuestras vidas puedan ser caracterizadas por una fe que vence. Quiero terminar haciendo un par de preguntas para que reflexiones en cada una de ellas. ¿Con cuánta frecuencia te sientes incomodado por la palabra de Dios? Lo segundo, ¿qué reacciones producen en ti las demandas de Dios que te desafían a obedecer a ciegas, a obedecer en fe? Y termino preguntándote, ¿qué cosas puedes hacer para que en tu vida haya menos duda y más fe en acción sobre todo? Sin duda el Señor este año puede desarrollar en cada uno de nosotros una fe que vence. Y eso nos va a ayudar a ser de testimonio, pero además también nos va a llevar a agradar a nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que este año que recién empieza nos ayude a vivirlo con una fe que venza. Señor, muchas gracias, Padre, te damos por la gran bendición que nos das de comenzar un nuevo año. Gracias, Señor, también porque nos das la oportunidad de comenzarlo meditando en tu palabra. Yo ruego, Señor, que lo que tú has hablado a través de la vida de Abraham, de su obediencia, de su fe en este devocional, nosotros lo podamos también imitar. Que podamos poner en práctica, Señor, y comenzar junto a tu Espíritu Santo a desarrollar en nuestra vida una fe que vence. Que podamos dejar, Señor, la duda, que podamos dejar los cuestionamientos y sobre todo que dejemos también la desobediencia y en fe vayamos a hacer lo que tú nos estás ordenando. Gracias, Padre, porque podemos ver a la luz de tu palabra que tú nos das lo necesario para ir hacia adelante y así de esta forma agradarte únicamente a ti. Gracias, Señor, por tu bondad y tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional.